Buenas familia, hoy os traigo un dulce extremeño que no os podéis perder, con las 3 Bs. Bueno, bonito y barato, porque lleva muy pocos ingredientes, no los vamos ni a pesar, aunque os daré también los ingredientes en gramos para aquellos que queráis afinar un poquito más. Lo vamos a hacer con un vaso o una taza como hacía mi abuela y la gran mayoría de nuestras abuelas. Ingredientes súper económicos, unos inflaos que parecen magia porque no llevan ni levadura ni polvo de hornear. ¿Te cuento el secreto? Pues venga, vamos al lío con la receta, que empezamos. Aquí tengo ya preparados todos los ingredientes. Como veis, son ingredientes muy sencillos, muy fáciles de conseguir y muy económicos. Es una receta muy económica y muy rendidora. Tened en cuenta que esta receta es muy antigua, viene de nuestras abuelas y nuestras tatarabuelas, se va heredando en la familia en cada generación y son recetas que se usaban antiguamente pues para celebraciones, bodas, bautizos, comuniones, cumpleaños, muchísimas cosas donde la economía era muy bajita, había muy poquito presupuesto y tenían que hacer unos dulces deliciosos de rechupete. Mirad, yo he dividido la receta en 4. La receta original lleva 2 vasos de manteca, uno de vino blanco y uno de zumo de naranja. Lo he dividido en 4 para que os salga unas cantidades más asequibles para casa, que no salga tanta cantidad. Antiguamente se hacían muchos y se guardaban. Con lo cual tenemos aquí media taza o medio vaso de manteca, un cuarto de vino blanco y un cuarto de zumo de naranja. Harina, receta tradicional, harina la que admita, no os preocupéis porque os lo voy a dejar todo apuntado y los ingredientes exactos que vamos a utilizar. Aceite de girasol para freír y azúcar para rebozarlos. Una pizquita de sal que tengo por aquí, ya sabéis, siempre para darle un toquecito y potenciar los sabores. No lleva azúcar en la masa, así que venga, vamos a ponernos con la masa y ponemos en un bol el cuarto de zumo de naranja, el cuarto de vino blanco y el medio vaso o taza, estos vasos son de 250 mililitros, igual que una taza medidora, de manteca de cerdo. ¿Se puede hacer con otro tipo de grasas? Sí, podríais hacerlo, pero la manteca de cerdo era lo que tenían antiguamente nuestras abuelas, era de las matanzas y lo que se guardaba durante todo el año y por eso se hacían tantísimos dulces a base de manteca. Vamos a ponerle un pellizquito de sal, como os he dicho, para potenciar los sabores. Y aquí tengo 300 gramos de harina, harina común. Voy a echar aproximadamente la mitad para que me permita ir amasando. Como veis, la manteca tiene que estar siempre a temperatura ambiente. Si la tenéis en la nevera, sacarla un rato antes o la noche anterior. Y vamos a comenzar a amasar. Ya habéis visto, no lleva huevo, no lleva levadura ni polvo de hornear y la masa no lleva azúcar. Súper fácil y súper económica. Es que nuestras abuelas sabían muchísimo, ¿verdad que sí? Pues venga, como veis, admite más harina, vamos echándole. Vamos amasando. Ya sabéis que antes se juntaban todas las mujeres de la familia para las celebraciones a hacer dulces. Una amasaba, la otra iba friendo, la otra iba rebozando. Y hacían mucha cantidad, se guardaban en latas y se conservaba lo que sobraba durante pues bastante tiempo. Mirad, me queda un poco blandita, eso va a depender de la harina que utilicéis. Aunque sean todas harinas sin levadura, harina común, unas absorben más líquido que otras. Entonces he puesto un poquito más de harina por aquí, voy a echarle poco a poco un poco más. Y seguimos amasando. Con la misma harina nos vamos a quitar la masa de las manos. Ya tengo la masa lista, en total me ha llevado 330 gramos de harina. Como os digo, va a depender de la harina que utilicéis. Ya está lista, ¿veis? No se pega. Entonces ya lo que hacemos es cubrirla con un paño de algodón o un film, una tapadera, un plato, lo que tengáis.
Vamos a lavarnos un poquito las manos y colocamos una sartén al fuego con abundante aceite de girasol para freír. Y mientras se calienta el aceite vamos a ir estirando nuestra masa. Colocamos un poquito de harina sobre la encimera. Si habéis hecho más cantidad, dividir un poquito la masa y vamos a estirarla. Con la ayuda de un rodillo. Si no tenéis rodillo podéis utilizar una botella que esté muy limpia. Vamos a estirar la masa lo más fina que podamos. Y una vez que ya la tengamos estirada, vamos a igualarla y a cortarla. O bien con este que es el tradicional, que es estriado, o bien con un cortapizzas o un cuchillo, lo que tengáis en casa, no os compliquéis tampoco la vida. Lo primero es igualarla, hacer un rectángulo o un cuadrado. Y ahora ya vamos a ir cortando. Normalmente los inflados se cortan en rectángulos, así que vamos a ir cortando unas tiras de aproximadamente unos 4 o 5 centímetros de ancho, más o menos. 3 deditos, así. Podéis cortarlas a vuestro gusto, más grandes o más pequeños, como queráis. ¿Veis? Esta última va a quedar un poquito más grande, pues nada, le quitamos aquí un trocito y ahora todo esto volvemos a dejarlo para amasar. De largo aproximadamente, pues mirad, 4 o 6 dedos, más o menos. Por aquí. No tienen tampoco por qué quedarnos todos iguales, más o menos. Ahí está. El aceite lo vamos a tener listo cuando más o menos llegue a los 170 grados. Si no tenéis termómetro, tomáis una brocheta o el palo de una cuchara de madera y cuando veáis que burbujea, está listo. Tomamos nuestros inflados y los vamos a ir echando en tandas que tengan espacio, que no se peguen. Mirad cómo enseguida se inflan, por eso se llaman inflados, sin levadura y sin polvo de hornear. ¿Ya habéis visto? Así están bien, no echéis más para que tengan espacio. Cuando veamos que se van dorando por un lado, les daremos la vuelta para que se hagan por el otro. Y cuando ya los tengamos hechos por los dos lados, vamos a retirarlos, escurriendo bien el aceite, a un plato o a una bandeja que tengamos con un poquito de papel absorbente, para retirar ese exceso de aceite que puedan tener. Vamos a ir haciendo lo mismo con el resto de la masa. Y con los que hemos sacado antes de que se enfríen los vamos a pasar por azúcar o azúcar y canela. Eso ya a vuestro gusto. Los pasamos bien y los retiramos a un plato o una bandeja. Tenéis que hacerlo en caliente para que el azúcar se pegue. Si los dejáis enfriar demasiado, el azúcar no se va a pegar. Y siempre sin perder de vista los que tenemos en la sartén. Por eso antiguamente se juntaban las mujeres y se repartían un poquito el trabajo. Espolvoreamos harina y con el resto de la masa que nos va quedando estos recortes, amasamos así un poquito, volvemos a estirar
Y de nuevo cortamos más inflados. Igualamos, esto de nuevo otra vez para amasar y más o menos del mismo tamaño. Y así hasta terminar con toda la masa. Ahora, truquito de cocina que ya utilizaba mi abuela, mi bisabuela y todas las mujeres de nuestra familia. Vamos a dejar enfriar el aceite, ya he sacado todos los inflados y una vez que el aceite esté bien frío lo vamos a colar. Este aceite lo reutilizamos para hacer más inflados, pestiños, donuts, lo que queráis. Sirve perfectamente, no hay que desecharlo y así aprovechamos. Y una vez que ya los tenemos fríos los podemos degustar. Mirad el interior que tienen, quedan inflados, como su propio nombre indica, completamente huecos, y es que cuando te los metes en la boca se deshacen. Están tiernos y son una auténtica delicia que no os podéis perder. Súper baratos, muy económicos de hacer y además muy rápidos. Creo que en total he tardado media hora en hacer esta pedazo de bandeja para el cafelito. Para los que sois diabéticos, que muchas veces me preguntáis, Ana, ¿por qué no haces algún dulce sin azúcar? Bueno, pues este en concreto, como veis, en la masa no lleva nada de azúcar y podéis cambiar el azúcar del exterior, rebozarlos en eritritol. De esta forma podéis comerlos. A mí me han salido 40 y eso dependerá del tamaño de cómo los cortéis. Así que nada, espero que os haya gustado la receta de hoy. Nos vemos como siempre en la próxima receta. Fácil y deliciosa como esta. ¡Que aproveche, familia!